que están multiplicándose, ¿sí? Nosotros los queremos derivar respecto a R, o sea, si esto lo derivamos respecto a R, o sea, en definitiva lo que hacemos es, por ejemplo, la derivada respecto a R de K sobre mu, y la multiplicamos por esto sin derivar. Después derivamos respecto a R la densidad y multiplicamos por los otros 3 factores sin derivar. O sea, hacemos la derivada de un producto. Estamos aplicando la regla de la derivada de un producto. Bueno, esto conduce a 4 términos que sumábamos, no lo voy a repetir, ya está hecho en la clase pasada, y de esos 4 términos, ustedes recordarán que hubo 2 términos que podían despreciarse, o sea, demostrando que aportan poco a la suma total. Eso lo hicimos en la clase pasada. También hicimos una consideración respecto a la viscosidad, de que la suponíamos también constante. Por supuesto, la permeabilidad la consideramos constante. Bueno, hicimos toda una serie de supuestos que nos permitieron llegar a la ecuación 1, y la ecuación 1 ya es una ecuación de tipo lineal, que se conoce como ecuación de difusividad. La ecuación 1 es una ecuación muy popular, muy conocida en el ámbito de las ecuaciones diferenciales. De hecho, cualquier libro de análisis matemático que trate sobre ecuaciones diferenciales, una de las ecuaciones que aparece como ejemplo para resolver es la ecuación de difusividad, que es esta que tenemos acá. Esta ecuación es muy conocida para los matemáticos. Este coeficiente que figura acá, en realidad invertido, o sea, la inversa de ese coeficiente, se conoce como difusividad y se representa con la letra eta. Digamos que esto normalmente los textos de matemática lo van a ver igual a 1 sobre eta por la derivada parcial de la presión respecto al tiempo. O sea, los textos de ecuaciones diferenciales lo van a ver así: el segundo miembro igual a 1 sobre eta por la derivada parcial de P respecto de T. Bueno, esta ecuación diferencial, como les digo, es sumamente popular, y es la ecuación diferencial que vamos a resolver en la clase de hoy. Esta ecuación diferencial nos va a permitir, a través de su resolución, encontrar a esta presión, digamos, que sería la solución, como una función, ya les decía antes, de R y del tiempo. Bueno, esa solución de R y del tiempo está acá graficada. Por ejemplo, para tiempo, no sé, T4 sería esta. ¿Qué representan esas curvas que tenemos ahí abajo? Bueno, esto también lo explicamos en la clase pasada. Si nosotros tenemos un pozo, que sería este, y representamos con un eje horizontal, representamos a la coordenada R de posición, y en un eje vertical representamos a la presión. Bueno, lo que vamos a tener
es que dentro del reservorio, para el tiempo igual 0, la presión va a estar dada por esta línea punteada. O sea, esto sería la presión inicial, que corresponde a T igual 0. O sea, lo que estaríamos diciendo con la línea esta punteada es que la presión inicial del reservorio es uniforme, o sea, toma los mismos valores dentro del reservorio en cualquier punto que tomemos. Eso sería la condición inicial. Ahora, en ese momento el pozo está parado, o sea, no está bombeando. El caudal sería 0, en el tiempo 0. Ahora, una vez que el pozo se pone en producción y se sostiene un caudal constante, lo que va a ocurrir va a ser que la presión va a ir tomando valores menores en la proximidad del pozo. O sea, por ejemplo, para el tiempo T1 la presión estaría dada por esta curvita y por supuesto va a ser constante en puntos más alejados, o sea, más lejos va a tener el valor de presión inicial. Pero va a caer, fíjense cómo cae estos valores, va a caer en torno al pozo. ¿Por qué? Porque el pozo comienza a extraer petróleo. El petróleo que sale es el petróleo que está pegadito al pozo, entonces la presión va a caer en torno al pozo. ¿Sí? Para el tiempo T1 va a caer hasta esta posición, más o menos. Hasta acá. Para un tiempo mayor, por ejemplo, para el tiempo T4, la presión va a estar dada por esta curva. Fíjense ya que las presiones disminuyeron hasta este punto. O sea, todos estos puntos han reducido, ¿sí? Han reducido su presión. Los que están más cerca del pozo redujeron más la presión. Y va a haber un punto, por ejemplo, por acá, que todavía no se dio cuenta, todavía no percibió ninguna variación de su presión. O sea, lo que estamos diciendo es que hay una suerte de onda de presión o de depresión, ¿sí? Que viaja hacia afuera, digamos, del pozo, alejándose del pozo. Este momento, todo este tiempo en el cual las presiones del reservorio van a ir disminuyendo, constituye lo que se llama el estado transitorio. O sea, es un estado en donde cada punto del reservorio va a ser alcanzado por la depresión, y este tiempo va a durar hasta que la onda de presión llegue al borde del reservorio. O sea, si el reservorio tiene algún límite, algún borde, el estado transitorio va a durar hasta que se alcance, hasta que la onda de presión alcance el borde del reservorio. Una vez que la onda de presión alcanza el borde del reservorio, sobreviene un estado que ya hemos presentado en la clase pasada, que se conoce como pseudoestacionario, y que se caracteriza porque los puntos del reservorio, cualquiera que sea,
o sea, cualquier punto del reservorio, va a disminuir la presión en la misma magnitud para un mismo intervalo de tiempo. O sea, el pseudoestacionario es un estado realmente particular. Todos los puntos responden de la misma manera, o sea, baja la presión en la misma cantidad para un mismo intervalo de tiempo. Decimos que durante el pseudoestacionario el reservorio actúa como si fuera un cuerpo único, en donde la respuesta es idéntica, no importa que estemos cerca del pozo o más lejos, ¿sí? La presión va a caer lo mismo, estando cerca que estando lejos. Es realmente un estado particular, pero el que nos ocupa hoy es el transitorio, o sea, el que estaría representado por todas estas curvitas, y que va a durar hasta que alcancemos, o sea, va a haber un tiempo, yo le voy a poner un T asterisco, que corresponderá al momento en que la onda de presión alcanza el borde. O sea, si yo tuviera la posibilidad de poner un sensor de presión en el borde, bueno, cuando llegue el tiempo de asterisco, comenzaré a registrar una reducción de presión en el sensor. Hasta ese momento decimos que el estado es transitorio. Bueno, dicho todo esto, que es descriptivo, o sea, para situarnos en el problema, vamos a ver en la diapositiva que sigue cuáles son las condiciones iniciales y de borde para resolver la ecuación diferencial. O sea, la ecuación diferencial 1, la ecuación que denominamos de difusividad. Bueno, las condiciones, por ejemplo, la condición inicial es esta. O sea, la condición inicial me dice que para el tiempo cero, la presión es la presión PI. Y esto vale para todo R. O sea, el reservorio tiene una única presión, PI, en todos los puntos. Todos los puntos tienen la misma presión en el tiempo cero. Eso en cuanto a las condiciones iniciales, ¿sí? Respecto de las condiciones de borde, son dos. Una está establecida para R infinito. O sea, R infinito significa un R suficientemente lejos, alejado. ¿Sí? Lo que la condición de borde establece es que para el estado transitorio, ¿no? Siempre va a haber algún punto suficientemente alejado cuya presión sea la presión inicial. O sea, si yo grafico, como les veíamos antes, la presión en función de R, lo que estaríamos diciendo es que, bueno, si esta es la presión inicial, esta presión inicial, lo que estaríamos diciendo es que para un tiempo, qué sé yo, T1, las presiones van a estar representadas, ¿sí? Por esta línea, bueno, que se hace horizontal acá, ¿no? Para un tiempo mayor, no sé, T2, bueno, esto va a ser así. Ahora, lo que estaríamos diciendo es que cuando se corte vuelvo a conectar, les aviso. Lo que estaríamos diciendo es que siempre va a haber algún punto suficientemente lejos, o sea, para R
grande que va a conservar esta presión. O sea, lo que estamos diciendo es que el reservorio es infinito lateralmente. En la dirección de R es infinito, nunca se termina. Eso significa que siempre vamos a estar en el estado transitorio, porque nunca la presión va a alcanzar el borde, porque el borde lo vamos corriendo, lo ponemos cada vez más lejos, de alguna manera. ¿Sí? Eso nos asegura que la solución que vamos a encontrar va a ser una solución para el transitorio, porque nunca voy a alcanzar el borde, porque el borde está en el infinito. O sea, es una abstracción matemática, pero que sirve para la resolución de la ecuación diferencial. Y la otra condición de borde está establecida en el origen, o sea, en R tendiendo a 0. R tendiendo a 0 es realmente el pozo. El pozo. Y lo que estamos diciendo es que estaría valiendo la ley de Darcy en la pared del pozo de alguna manera. Fíjense que lo que esta igualdad expresa es la ley de Darcy. O sea, si nosotros esto lo escribimos de otra manera, si dejamos el caudal en el segundo miembro de la igualdad, bueno, del otro lado me va a quedar 2pi, ¿no? 2pi por R por H, 2pi por R por H, por K, dividido la viscosidad, y acá me va a quedar la derivada de P respecto a R. O sea, lo que estaríamos diciendo, fíjense, esto, 2pi por R por H, esto sería el área. El área transversal al flujo. El área de un cilindro. O sea, lo que estaríamos diciendo es que el comportamiento de la presión en R tendiendo a 0 viene representado por la ley de Darcy, y, digamos, la derivada de la presión respecto a R va a depender del caudal, siguiendo esta funcionalidad, o sea, respetando esta funcionalidad dada por la ley de Darcy. ¿Sí? En definitiva, es una condición de borde de tipo de, creo que se llamaban de Neumann o de Neumann, en donde se impone una condición sobre la derivada de la solución. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Condiciones de borde hay de tipo de Dirichlet, donde se especifica el valor de la función, que sería la condición de borde esta. Y después hay condiciones de borde de tipo de Neumann, donde lo que se impone es un valor para la derivada de la función. No para la función, sino para la derivada. Bueno, son condiciones de borde típicas que utilizan los matemáticos, que las clasifican de esa manera, ¿no? De Dirichlet y de Neumann. En este caso tenemos una condición de Dirichlet en R infinito y una de Neumann en el origen. Bueno, por supuesto, además de estas condiciones iniciales y de borde, debemos recordar todas las restricciones hechas para obtener la ecuación diferencial 1, ¿no?
lo que yo ya les anticipé, un fluido de viscosidad constante, compresibilidad baja y constante. Esto limita la validez del método que estamos aplicando para petróleo subsaturado. Eventualmente podría aplicarse para agua también, pero no nos va a servir para gas, donde la compresibilidad es alta y además es dependiente de la presión, claramente. Bueno, la geometría de flujo, por supuesto, de un pozo vertical, punzado en todo el espesor de la capa, o sea, para tener un flujo radial cilíndrico, que la capa es isótropa, que es lateralmente infinita, que el espesor es constante, H, el espesor es H, y las propiedades son uniformes, en particular la permeabilidad. O sea, asumimos que hay una única permeabilidad. ¿Sí? Bueno, en principio la solución que vamos a obtener va a, digamos, estar limitada por todas estas restricciones, que puede parecer algo exagerado, o sea, como que no nos va a servir para nada, pero no es así. O sea, ya vamos a ver, cuando avancemos más con la teoría, que pueden hacerse algunas modificaciones sobre esta teoría que van a permitir ampliar el alcance de lo que vamos a ver hoy. O sea, en principio, hoy vamos a resolver la ecuación diferencial, vamos a obtener una solución, pero que en principio nos va a parecer limitada, pero después vamos a ver cómo se puede ampliar el alcance a través de algunas herramientas de tipo matemática, como es el principio de superposición y otras herramientas. Bueno, entonces, la ecuación 1, la ecuación diferencial 1, que es la ecuación de difusividad, si ustedes la ven en cualquier texto de matemáticas, de ecuaciones diferenciales, van a ver que se resuelve el método más tradicional a través de una transformación que se conoce como transformación de Boltzmann. La transformación de Boltzmann significa hacer un cambio de variable en donde se define lo que se llama una variable viajera o intermediaria, que se representa con la letra S. Esa variable viajera se define como R cuadrado dividido 4 veces la difusividad eta por el tiempo. Por el tiempo. Bueno, de manera tal que S, la variable intermediaria que vamos a utilizar, queda definida de esta forma. ¿Sí? O sea, porque la difusividad eta era KT dividido phi mu C. Sí, phi mu C. Entonces, esta ecuación 5 me define esta variable o coordenada viajera. Esta variable S, o coordenada viajera, yo la puedo derivar entonces respecto a R, o sea, de esta definición yo puedo hacer la derivada, puedo derivar respecto a R y obtener esta expresión. Y la puedo derivar respecto al tiempo y obtener de S respecto de R. Fíjense, R figura acá como R cuadrado.
¿sí? R figura acá como R cuadrado, de manera que la derivada es muy fácil. Hay que bajar el 2, ¿no? 2R. O sea, la derivada de S respecto de R me va a quedar como acá. A su vez, la derivada de S respecto de T me va a hacer aparecer este signo negativo porque el tiempo está en el denominador, o sea, estoy derivando un cociente, por lo tanto, me va a aparecer el signo menos, ¿sí? Y me va a aparecer T cuadrado acá abajo. Pero bueno, estas cosas ustedes las saben, las aprendieron en análisis, saben derivar. Por supuesto, cuando uno deriva respecto de una variable, las otras variables las mantiene constantes, ¿no? Estamos hablando de derivadas parciales. Bueno, si tenemos entonces estas dos derivadas, yo lo que puedo hacer ahora es tomar la ecuación 1, la ecuación diferencial 1, y las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial 1 las puedo expresar de manera que intervenga la variable S. O sea, ¿cómo lo hago? Bueno, por ejemplo, la derivada de P respecto de R, que sería esto, la expreso como la derivada de P respecto de S por la derivada de S respecto de R. O sea, aplico una variable intermedia, S, y la regla de derivación de la cadena. Eso también ustedes lo saben, se puede hacer, lo aprendieron en análisis matemático. Y lo mismo respecto del tiempo, o sea, yo puedo decir, bueno, la derivada de P respecto de T, la puedo expresar haciendo intervenir a S como la derivada de P respecto de S por la derivada de S respecto de T. O sea, estas cosas están permitidas por las reglas del análisis matemático, o sea, está demostrado que son correctas, que funcionan, y bueno, constituyen un recurso importante para la resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales. O sea, haciendo intervenir entonces la variable intermediaria S, la ecuación diferencial 1 me va a quedar como está acá abajo. O sea, 1 sobre R ya estaba. Pero, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, por ejemplo, todo lo que estaba, a ver, voy a volver para atrás. Por ejemplo, yo tengo acá una derivada respecto a R de todo esto, ¿sí? Entonces, yo en lugar de hacer la derivada respecto a R de todo esto, lo que voy a hacer es la derivada respecto a S, ¿sí? De todo esto, y después hago por la derivada de S respecto a R. O sea, hago intervenir forzosamente a la variable intermediaria S y aplico la regla de derivación de la cadena. Bueno, eso es lo que está hecho acá. Fíjense, me aparece entonces acá la derivada respecto de S, pero después acá me aparece la derivada de S respecto de R. Y esto es lo que estaría dentro del paréntesis, que en lugar de poner R por la derivada de P respecto de R, pongo R por la derivada de P respecto de S, y después derivada de S respecto de R.
Y lo mismo acá con la derivada del tiempo. O sea, estoy aplicando este concepto, digamos, esta herramienta matemática. ¿Mm? Bueno, la cuestión que la ecuación diferencial 1 entonces me queda en esta forma, dada por la 8. Fíjense que yo acá una cosa que puedo hacer es reemplazar, por ejemplo, la derivada de S respecto de R por esto. Y la derivada de S respecto de T por esto. ¿Mm? Si hago eso, la ecuación 8 me queda así, como está acá expresado con el número 9. O sea, esto que está acá es la derivada de S respecto de R. Y esto que está acá, ¿sí? Bueno, sería la derivada de S respecto de el tiempo. En realidad está ahí metidito el numerito, hay digamos, aparece este número 2, ¿sí? Que acá en realidad hay un 4, pero bueno, está simplificado. Y aparece el 4, perdón, aparece el cuadrado porque ya teníamos esto, ¿sí? O sea, juntando este factor que ya teníamos, con la derivada de S respecto de T, que sería esto, bueno, aparece el cuadrado S. Ahí hay que trabajar un poquitito matemáticamente. Pero bueno, la ecuación 9, finalmente, si incluimos la definición de S, o sea, S es esto, ¿no? S está dado por esto. Esto es S, esto es S. S está metidito, fíjense, está metido, bueno, acá de alguna manera y también acá. Y también lo vamos a tener acá. Entonces, si introducimos ahí el valor de S, o sea, buscamos S acá y buscamos S acá y buscamos S acá, vamos a llegar a la ecuación diferencial 10, que verán que es sumamente sencilla, o sea, justamente la variable intermediaria S está definida de esa manera porque permite expresar la ecuación de difusividad de esta forma tan sencilla como está dada por la ecuación 10 o por la 11, donde ya arreglamos un poquitito. Fíjense que la 11 lo que hicimos fue desarrollar esta derivada, ¿sí? Derivada de S por derivada de P respecto de S, o sea, acá tenemos un producto. Lo que hicimos fue derivar primero respecto de S, que va a dar 1, por la derivada de P respecto de S me da esto. Y después derivo, dejo sin derivar S y derivo esto, derivada de P respecto de S, por eso me queda este término. Bueno, esta ecuación diferencial, la 11, ya la vamos a poder resolver. Por lo pronto, eliminamos las dos variables independientes, R y T. Por lo tanto, la ecuación diferencial que tenemos es ordinaria. O sea, esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? No es en derivadas parciales, lo cual ya es una ventaja enorme. Y aparte vamos a ver que se puede resolver fácilmente. Fíjense, si a la derivada de P respecto de S la llamamos P', entonces esto sería P'.
P'. Y esto también. Entonces nos va a quedar esto. Si esta ecuación diferencial donde aparece P', le separamos variables, o sea, juntamos las variables de la presión al lado izquierdo y la variable S del lado derecho, llegamos a la ecuación diferencial 13, que ya se puede integrar. O sea, la ecuación 13 ya se puede integrar. La integral del lado izquierdo me va a dar el logaritmo natural de P'. Y la integral del lado derecho, o sea, esta, me va a dar menos el logaritmo natural de S, menos S, y una constante de integración, lógicamente. O sea, cada vez que integramos, debemos incluir una constante porque necesitamos una solución lo más general posible. ¿Sí? Y sabemos que la derivada de la constante va a ser 0, así que la constante hay que incluirla sí o sí, para darle generalidad a la solución. Bueno, esta ecuación 13, si juntamos los logaritmos de un lado, fíjense que acá yo podría decir, bueno, no sé, puedo juntar logaritmo natural de P' y sumarle el logaritmo natural de S, ¿sí? Pasando sumando para acá, ¿no? Bueno, y este logaritmo de la suma, o sea, dos logaritmos sumados, eso equivale al logaritmo natural de P' por S. O sea, el logaritmo de producto es la suma de los logaritmos. O sea, haciendo esto, bueno, de este lado me va a quedar igual a menos S más C1, ¿no? Y aplicando la definición de logaritmo a través de la función exponencial, lo que estaríamos diciendo es que E a la menos S más C1, bueno, sería igual a P' por S. Estoy tratando de explicar un poquitito. Bueno, la cuestión es que si despejamos P' de acá, obtenemos esto, donde aparece una constante C2. C2 sería E a la C1. Bueno, nos aparece esta ecuación 14, que en definitiva debe ser integrada porque, una vez más, porque P' es una derivada, es esto. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer en la 14 es encontrar la constante C2. O sea, ¿cuál es el valor de C2? Para encontrar el valor de C2, aplicamos la condición de borde izquierda. O sea, lo que ya hemos visto respecto al límite para R tendiendo a 0, de R por la derivada de P respecto de R igual al caudal por la viscosidad sobre 2pi por K por H. Bueno, si aplicamos, hacemos intervenir a la variable intermediaria S, este R por dP a dR se puede convertir en esto, R por dP a ds por ds a dr, ¿no? Bueno, y eso, pasando 2pi kh y el caudal, y bueno, multiplicando al otro lado, nos va a quedar 2s
por la derivada de P respecto de S. Por supuesto, acá lo que hemos hecho es este ds a dr, lo hemos incluido de la ecuación 5, creo que era. O sea, ds a dr, la 6 sería esta, ¿no? Uy, esta que está acá. Ponemos ese valor dado por la ecuación 6. O sea, esta en definitiva es la 6. ¿Mm? Bueno, la cuestión es que llegamos a la ecuación 15, haciendo ese reemplazo. Bueno, entonces, la constante C2 nos va a quedar con esa condición de borde cuando S, digamos, cuando R tiende a 0, vamos a llegar al valor de C2 dado por la ecuación 17. Por supuesto, acá está metido en el medio que cuando R tiende a 0, también S tiende a 0. Que eso se puede ver fácilmente en la ecuación 6. O sea, eso está acá, ¿no? En la 6. Cuando R tiende a 0, S tiende a 0 también. Perdón, en la 5. Cuando R tiende a 0, S tiende a 0 también para un tiempo determinado, ¿no? Para un tiempo finito. Bueno, la cuestión es que entonces esta es la constante de integración C2. Si la incluimos, el valor de C2 en la 14, o sea, en esta que sería nuestra ecuación diferencial, la que todavía tenemos que integrar, esta, vamos a obtener entonces esta ecuación donde ya hemos puesto en lugar de la, digamos, P, en lugar de P', hemos puesto la derivada de P respecto de S. Entonces obtenemos esta ecuación. Fíjense que aparece esta integral, que es muy importante, que sería esta, ¿no? Que tenemos acá. Fíjense que acá figura e a la menos s sobre s. Bueno, nos va a quedar entonces esa integral. Hago énfasis en esta integral, porque esta integral no tiene solución. O sea, no puede ser expresada en términos de una función de tipo trascendente, o sea, por ejemplo, de funciones precedentes que pueden ser funciones algebraicas o pueden ser trigonométricas, ¿sí? A ver, lo que estoy diciendo es que esta integral, ¿sí? Digamos, no tiene primitiva, no tiene solución en términos de funciones conocidas. ¿Sí? Solución en términos de funciones precedentes, sean algebraicas, trigonométricas. A ver, lo que quiero decir es que esa integral define una nueva función que no existe todavía. A ver, este es un concepto que ustedes conocen de matemáticas, creo que lo han estudiado. Un segundito.
Para que tengan una idea, por ejemplo, buscando una analogía, ¿no? Si ustedes tienen que resolver la integral de 1 sobre x, ¿sí?, por diferencial x, ¿sí? Bueno, si yo les hago esta pregunta, ustedes me van a decir, sí, esa integral tiene solución. Eso es el logaritmo natural de x, lo cual es cierto, ¿sí? Pero ¿a qué es lo que voy? Lo que voy es que esto es la definición del logaritmo. O sea, el logaritmo natural se define como la integral de esto. ¿Qué quiero decir? Lo vemos así. Si yo les digo la integral de x por diferencial x, nosotros sabemos que esto da x cuadrado sobre 2. O sea, a ver, esta integral tiene un resultado que es una función ya conocida. O sea, la integral de una, no sé, de una función lineal es una cuadrática, ¿sí? Pero las cuadráticas ya existen, ya sabemos lo que son. En el caso de la integral de 1 sobre x por diferencial x, hay que definir una nueva función para expresar eso. Esa nueva función es el logaritmo. Por supuesto, una vez que uno conoce el logaritmo, uno dice, bueno, se olvida de eso. Uno dice la integral de 1 sobre x diferencial de x es el logaritmo y listo, ¿sí? Pero no hay que perder de vista de que el logaritmo se define, o sea, el logaritmo aparece para resolver esa integral. No es que el logaritmo existía previamente, ¿sí?, como una función independiente de esa integral. No es así. El logaritmo se define de esa manera, como es integral. Entonces, lo que quiero decir es que esta integral, de manera similar a lo que pasa con el logaritmo, requiere la definición de una nueva función matemática. Esa nueva función matemática se conoce como la función exponencial integral y se representa como EI de x, siendo x uno, digamos, el extremo de integración inferior de la integral. En este caso, bueno, x sería s, ¿sí?, la variable intermediaria, de manera tal de que introduciendo esta nueva función, que por supuesto hay que definir, porque en principio, a priori, nosotros no sabemos nada de esa función. O sea, esa función hay que construirla, hay que definirla. Con los logaritmos pasa lo mismo. O sea, los logaritmos, ustedes estas cosas no lo saben porque son muy jóvenes, son millennials, son chicos ya del siglo XXI, pero yo que soy del siglo XX, cuando era chico, cuando iba a la escuela, bueno, en aquella época estudiábamos logaritmos en la escuela secundaria, ¿sí? Y existían las tablas de logaritmos. En realidad las tablas
de logaritmos eran libros. O sea, si uno necesitaba calcular el logaritmo de 31,25, uno tenía que ir a una tabla y buscarlo. Pero la tabla no era una tabla de una hoja, era un libro de 100 hojas. Entonces había que ir a buscar 31,25 y ver cuánto valía el logaritmo. Las funciones estaban tabuladas. Por supuesto, después con el tiempo las tablas desaparecieron porque aparecieron las computadoras. Pero en definitiva, las computadoras lo que hacen es ir a buscar el valor de la función que está cargado. Lo que uno hace cuando uno pone en una computadora o en el celular, ahí, ¿sí? Uno busca el logaritmo de, no sé, 31,25 y uno lo obtiene, pero lo que tiene adentro digamos, el programita, es como una base de datos o eventualmente una aproximación, que eso sí hay. O sea, los logaritmos, por ejemplo, se pueden aproximar por funciones matemáticas dadas por series, por desarrollos en series. Eso sí se puede hacer y de hecho nosotros lo vamos a hacer. Pero volviendo al tema importante que quiero dejar bien en claro, es que esta integral, que les marco acá la ecuación 18, define una nueva función. Esa función es la exponencial integral, que se representa con la letra EI, exponencial integral. Entonces, si nosotros resolvemos el lado izquierdo de la ecuación diferencial, bueno, el lado izquierdo está muy sencillo. Esto me va a dar, fíjense los extremos de integración, son la presión inicial y la presión P. O sea, el lado izquierdo me va a dar P menos P inicial. Pero del lado derecho, yo lo que voy a tener es todo este factor Q por mu, ¿sí? Q por mu y bueno. Y lo que está en el denominador, ¿sí? 4pi K por H. Y lo que voy a tener acá, lo que voy a tener acá es esto, esta integral. Esa integral es la función exponencial integral. O sea, lo que me va a aparecer acá es una función EI de X, en lugar de la integral. Entonces, esta función EI de X, bueno, se expresa de determinada manera a través de esta denominación EI. Matemáticamente hablando, digamos, la integral, esta integral, sería, bueno, acá está repetida, sería la integral donde un extremo de integración, que denominamos X, toma el valor de la variable intermediaria. S. Entonces, vamos a pasar a la siguiente para conocer un poquitito mejor qué aspecto tiene esta función exponencial integral. Fíjense que, bueno, la exponencial integral la tenemos acá. Esa exponencial integral tiene en el numerador
una función exponencial. Y en el denominador, digamos, tiene a S. O sea, en definitiva, estoy multiplicando la exponencial e a la menos S por una hipérbola, una función hiperbólica, 1 sobre S. La exponencial e a la menos S tiene este aspecto, o sea, es una función decreciente, bastante suave, pero la hiperbólica es decreciente, pero más fuerte. ¿Mm? Si nosotros multiplicamos esta función punto a punto, ¿no?, por esta otra, o sea, multiplicamos, no sé, buscamos acá el valor de S y me da este valor de la exponencial. Busco acá el mismo valor de S y me da este valor de la hipérbola. Yo voy a poder construir punto a punto, o sea, para cada valor de S, puedo construir mi función e a la menos S, dividido S. Y el aspecto va a ser este, o sea, no va a ser ni la exponencial ni la hiperbólica, va a ser una función un poquito más suave. Bueno, de esa función un poquito más suave, dada por este producto, e a la menos S por 1 sobre S, la integral desde S a infinito está representada por este área rayada. O sea, la exponencial integral va a ser la exponencial integral de x, exponencial integral de x, esta función va a estar representada por el área rayada. Porque es una integral, es un área. El área rayada. Bueno. O sea, la función que nosotros necesitamos, que tenemos que definir, es la integral, o lo que es lo mismo, es el área rayada que tienen ahí representada. Bueno, esa área rayada, si la representamos, por ejemplo, no sé, para este valor de S, va a tener un valor. ¿Sí? A ver. Cuanto más corrida esté S hacia la izquierda, supongamos que tuviéramos, no sé, este valor de S, bueno, el área rayada va a ser mayor. Entonces, a medida que nos corremos hacia la izquierda, el área rayada va a ser cada vez más grande. Eso significa que la función exponencial integral aumenta cuando nos corremos hacia la izquierda. Bueno, en definitiva, eso estaría representado acá. O sea, por ejemplo, para este valor de x, la función va a valer todo esto, ¿no? Bueno, este valor de la función, en definitiva, sería el área rayada, ¿sí? Todo el área esta rayada, ¿sí? Cuando yo me paro en un valor acá de S. Entonces, este va a ser el aspecto de la función exponencial integral. Va a ser la integral, o sea, el área rayada de esta otra función. Entonces, como les decía hace unos minutitos, les aviso, si se llegara a cortar y no termino la presentación, vuelvo a conectar para aunque sea 10 minutos más. Bueno, como les decía, para los que somos del siglo pasado, como yo, estas funciones, tanto la exponencial integral que estamos definiendo ahora, como los logaritmos, por ejemplo,
no, son funciones que requieren ser tabuladas o requieren ser de alguna manera representados sus valores a través de un número como en una tabla o una curva. Bueno, estas curvas que tienen en pantalla, estas están tomadas del libro de Drake y representan el comportamiento de la función exponencial integral. O sea, tienen la exponencial integral acá como función. Bueno, estos valores, fíjense, son chiquitos estos, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 1. Bueno, los valores que están representados sobre el eje de la izquierda corresponden a esta curva, ¿sí? Fíjense que tiene una flechita acá que dice que tienen que ser leídos en la escala de la izquierda, ¿sí? Pero los valores de X son los que están acá. O sea, yo tengo que entrar con el valor de X, supongamos, no sé, acá tendríamos X igual a, no sé, 3.4. Este es un igual. O sea, si X vale 3.4, yo tengo 3.4 acá, voy hasta la curva y leo el valor de la exponencial integral sobre el eje de la izquierda. Ahora, si X fuera, no sé, 10 a la menos 1, o sea, 0,1, valores chiquitos de X, yo entro acá y vengo hasta la curva de E a la X y leo el valor sobre el eje de la derecha. Fíjense que es esta curva, que tiene acá la flechita que me indica que debo entrar en el eje de abajo y leer en esta escala que tenemos acá. O sea, esto está hecho así porque la función EI de X toma valores muy diferentes dependiendo si X es muy chiquito. Fíjense que toma valores grandes, o sea, acá tengo un 10. O para X grande, por ejemplo, para X igual a 10, los valores de la función son muy chiquitos. Entonces, por eso se hace este tipo de representación utilizando una doble entrada, o sea, el eje entrando valores de X por el eje de abajo o por el eje de arriba, según sean X grandes o X pequeños, y leyendo a izquierda o a derecha. Eso es porque la función toma valores muy diferentes. Muy diferentes. Por supuesto, cuando X es muy chiquitito, la función es muy alta, toma valores muy grandes. Pero cuando X es muy grande, los valores que toma son muy, muy pequeñitos. Entonces, exige este tipo de representación. Y después acá, ya lo menciono porque es muy importante, está representado también la función logaritmo. Bueno, vamos un ratito más y ya los dejo en libertad. Les decía entonces que en este mismo gráfico está también representado el logaritmo natural. En realidad está representado gamma por el logaritmo natural. Gamma es lo que se conoce como constante de Euler. Después vamos a darles el valor. Pero ¿por qué está puesto el logaritmo? Está puesto el logaritmo porque fíjense que la curva que representa el logaritmo es esta. Bueno, esa curva
en una amplia zona se superpone con la exponencial integral. O sea, en toda esta zona, ¿sí?, la exponencial integral y el logaritmo coinciden. O sea, eso hace que yo pueda utilizar el logaritmo en lugar de la exponencial integral, ¿sí?, como una aproximación. Eso tiene ventajas enormes porque, como les decía antes, el logaritmo lo tienen en el celular, ¿sí? Necesitan un logaritmo, por supuesto, va a ser un logaritmo que a lo sumo va a ser el logaritmo de valores de x pequeños. Ya vamos a ver hasta dónde. Pero digamos, si yo tengo x en este rango, ¿sí? Fíjense, acá tenemos de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 1, ¿sí? Yo puedo considerar el logaritmo en lugar de la exponencial integral. Y eso está acá expresado. Fíjense que dice que la exponencial integral aproximadamente se puede considerar como con esta aproximación, donde interviene la función logarítmica. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, lo que estaríamos diciendo, volviendo a lo que habíamos dejado acá, ¿no? A ver. O sea, habíamos dicho que, entonces, la presión podía ser considerada como la presión inicial menos todo este factor multiplicado por esta integral, que es la exponencial integral, la función exponencial integral. O sea, esta ecuación 19, en definitiva, estaría ahora acá como ecuación 21, 21, donde, bueno, esto ya sabemos qué es. O sea, esto es la integral desde x hasta infinito, hasta infinito, ¿sí?, de e a la menos s sobre s por el diferencial s. Esto es x, ¿no? X. Bueno, ya sabemos que cuando ponemos e a la i de x, donde x es esto que está acá, en definitiva lo que estamos representando es esta integral. Bueno, esta 21 es ya la solución que estamos buscando. ¿Por qué? Porque me expresa la presión en función de R y del tiempo, o sea, para cualquier punto del reservorio y en cualquier tiempo, me la expresa como la diferencia entre la presión inicial y todo esto, todo este segundo término que incluye a esa función nueva exponencial integral. Bueno, hasta acá vamos bien. A ver, salvando el tema de la nueva función y bueno, que se trata de una función no trascendente, o sea, a ver, los matemáticos denominan a estas funciones no trascendentes. O sea, el logaritmo sería una función no trascendente. O sea, estas funciones que no se pueden expresar en términos de funciones algebraicas precedentes ya definidas, que requieren la definición de una nueva función a través de ellas, de la resolución de esas integrales, se conocen como funciones no trascendentes en matemáticas, ¿no? Bueno, esta función exponencial integral, para volver todavía un poquito más confuso el asunto, no siempre
todos los autores o todos los textos se refieren a la misma función. O sea, hay diferentes maneras de definir esta función exponencial integral que por ahí difieren en un signo o en los extremos de integración, si están invertidos, o sea, hay otras variantes. Por ejemplo, el libro de Tarek, de Ingeniería de Reservorios, que está propuesto en la bibliografía, utiliza una variante de la exponencial integral que se representa con la letra E mayúscula, o sea, en lugar de la EI con minúscula, utiliza la EI con mayúscula. Esta función, que también es exponencial integral, se define a través de el negativo de la variable x. Y la relación con la exponencial integral que nosotros presentamos, que viene del texto de Dake, por ejemplo, es la que utiliza Dake, es simplemente él toma el mismo valor con el signo cambiado. De manera tal de que si tomamos la función que utiliza Dake, ¿sí? La ecuación 21, esta, se transforma en esta, donde cambia el signo, ¿sí? O sea, en lugar de restar a la presión inicial, sumamos a la presión inicial, ¿sí?, el valor de la función exponencial integral, ahora con signo negativo, porque está definida considerando los valores negativos de x. Entonces, eso hay que tener un poquito de cuidado respecto a que algunos textos utilizan la EI minúscula y otros textos, como el de Tarek, utilizan la EI mayúscula. Esto, como les digo, proviene de diferentes formas de definir la exponencial integral. Hay variantes, digamos, en cuanto a la definición de la exponencial integral. Además está el tema de las unidades. O sea, fíjense, nosotros tenemos el caudal por la viscosidad sobre 4pi por K por H. Pero bueno, a ver, va a depender qué unidades utilice para el caudal, qué unidades utilice para la viscosidad, qué unidades utilice para la permeabilidad, para el espesor, y lo mismo respecto del argumento de la exponencial integral. Tengo la viscosidad, tengo la compresibilidad. Bueno, si yo utilizo unidades de campo, unidades de campo, ¿qué significa? No sé, para la viscosidad, el centipoise, ¿sí? Para la permeabilidad, el milidarcy. Para, no sé, para la longitud, para el caudal, barriles día, ¿sí? Bueno, ustedes tienen, porque yo se las he entregado, la tabla con las unidades que se utilizan en cada sistema. O sea, si utilizan unidades de campo, aparecen estos números que convierten las unidades. O sea, las expresiones, por ejemplo, como la de la ecuación 21, ¿sí?, corresponden a sistemas de unidades coherentes entre sí, como podría ser el sistema internacional, donde yo no necesito
digamos, convertir unidades. Cuando yo utilizo estos sistemas híbridos, o sea, mezcla, ¿sí? Tengo que tener cuidado con el tema de la conversión de unidades. Entonces, por ejemplo, esta expresión que tienen acá, que me da la presión en función de R y en función de tiempo, requiere que la permeabilidad sea puesta en milidarcy, que el espesor sea puesto en pies, que el caudal sea puesto en barriles por día, que la viscosidad sea puesta en centipoise. Bueno, aparece el factor volumétrico del petróleo. ¿Por qué? Porque este caudal que está puesto acá es caudal en condiciones de superficie, o sea, este caudal son stock tank barrels, ¿sí? Por día. Para llevarlo eso a reservorio, tengo que multiplicar por el factor de volumen. Veo que va a ser reservoir barrel sobre stock tank barrel, ¿sí? Entonces, cancelo y me van a quedar barriles reservorio por día. Bueno, lo mismo acá. R hay que ponerlo en pies, ¿sí? La compresibilidad van a ser PSI a la -1. O sea, hay que utilizar, bueno, la presión también. Las presiones en unidad de campo son PSI. O sea, en definitiva, esta ecuación, esta me va a dar las presiones en PSI. Si utilizo esta otra, tendré que usar unidades del sistema internacional y las presiones entonces me van a dar en pascales. ¿Sí? Si utilizo el sistema SI. De eso estoy hablando cuando digo, ojo con estos factores que convierten unidades para poder utilizar un sistema híbrido como puede ser el sistema de unidades de campo. Bueno, todo eso está expresado acá, ¿ven? Bueno, el tiempo en horas, en el sistema de campo, de unidad de campo, el tiempo está en horas. Permeabilidad en milidal, sí, acá también, ¿sí? Tienen el caudal volumétrico. Y aparte, no solo tener cuidado con las unidades, sino también con la exponencial integral que estamos usando. Bueno, acá tienen valores tabulados de la función exponencial integral con mayúscula, o sea, la de Tarek. En realidad los valores que están tabulados son los valores negativos de la función, ¿sí? Y fíjense, desde x muy bajitos, ¿sí? Que da valores de i del orden de 1.82 para 0,1, hasta valores, fíjense, muy grandes de x, que ya la función se desvanece, o sea, se va haciendo muy, muy pequeña. Eso es, bueno, es el comportamiento que yo les explicaba. Cuanto más grande es x, la función exponencial integral disminuye, y eso ocurre tanto para la versión de mayúscula como la versión de minúscula. Bueno, acá estaría la definición de la exponencial integral con mayúscula. Fíjense que la diferencia con la que ya hemos visto, ¿sí? En cuanto al signo y a la variable negativa. Bueno, y está también la aproximación logarítmica.
O sea, esta exponencial integral, tal cual está acá definida, puede ser aproximada por una serie donde el primer término es el logaritmo natural y luego términos en x, x cuadrado, x al cubo, con un factorial y con signos alternados, ¿ven? O sea, el desarrollo en serie alterna los signos. Bueno, este desarrollo en serie es muy, muy, muy útil. ¿Por qué? Porque yo puedo desarrollar esto, por ejemplo, usando Excel. De hecho, lo hemos realizado. Yo les voy a pasar un Excel para que lo tengan. O sea, les voy a pasar una planilla Excel donde está realizado este desarrollo en serie. Entonces ustedes simplemente entran con el valor de X, ¿sí? Ponen cualquier valor de X y obtienen el valor de la exponencial integral en la misma planilla. ¿Mm? Eso yo se los voy a pasar en un ratito. Bueno, entonces, utilizando esta función exponencial integral, van a resolver problemas como, por ejemplo, este que tienen en pantalla. Un pozo vertical, disculpe. Tienen un pozo vertical en una zona nueva. Zona nueva significa que van a tener una presión inicial. Un reservorio, bueno, horizontal, o sea, siempre hablamos en este análisis que estamos presentando de reservorios horizontales, porque cuando planteamos la ley de Darcy, planteamos la versión horizontal, sin componente gravitatorio. Espesor uniforme significa H igual constante, ¿no? Gran extensión lateral significa que siempre vamos a estar en transitorio. ¿Sí? Siempre estaremos, lo voy a escribir así, transitorio. Siempre transitorio. O sea, si la extensión lateral del reservorio es muy grande, la idea es que la onda de presión nunca va a llegar al borde, porque el borde está lejísimo. Entonces, siempre vamos a poder describir a la presión con este tipo de soluciones, la de la ecuación 21, ¿sí? O sea, esta, o bueno, la versión de Tarek en unidad de campo, esta otra, ¿no? Esto, si estas funciones de P, de R y T, valen siempre que yo pueda asegurar que estoy en estado transitorio. Si el reservorio es muy extenso lateralmente, entonces, bueno, esa hipótesis se cumplirá. Bueno, entonces lo que me dice es que voy a bombear un caudal constante de petróleo subsaturado. Subsaturado me garantiza que el flujo es monofásico. ¿Sí? Flujo monofásico, o sea, una fase. Monofásico. Si yo ya tengo un petróleo saturado, y seguramente voy a tener gas, y el gas va a tener movilidad, y entonces voy a tener dos fases en flujo. Con lo cual ya me obliga a
hacer otro tipo de planteo de flujo bifásico, que ya lo vamos a ver. Bueno, ahí el caudal sería 300 barriles por día. Y entonces lo que me dice es que a una distancia de 3.000 pies hay un pozo inactivo. Inactivo significa que está el agujero nomás, no produce, no hay caudal. Y yo bajo una memory, o sea, un sensor de presión con sistema de registro, que puede registrar variaciones de presión tan bajas como una PSI. Entonces yo quiero saber en qué tiempo, desde que pongo en producción el pozo exploratorio, porque es el primero, podría llegar a acusar la memory una variación de presión de esa magnitud. O sea, la memory, si la presión inicial es 4.000 PSI, o sea, ¿cuánto va a demorar la memory en registrar 3.999 PSI? O sea, ¿en qué tiempo una variación de presión de una PSI va a demorar en ser registrada en ese punto? ¿Sí? Ese sería el problema. El tipo de problema que vamos a... O sea, en definitiva, si yo tengo un pozo que es este, bueno, yo lo que estaría diciendo es que si yo represento en un eje vertical a la presión inicial, a la presión, y supongamos que, no sé, la presión inicial es este valor, bueno, y por acá lejos, a 3.000 PSI, tengo otro pozo a 3.000 pies, ¿sí? Este pozo estaría a 3.000 pies de distancia. 3.000 pies son como 100 metros. Pies. Bueno, yo la cuestión es que bajo acá una memory, la fijo, y bueno, la idea es que cuando este pozo comienza a bombear, la presión va a caer, ¿sí? Pero bueno, en algún momento la onda de presión, ¿sí? En algún momento la onda de presión va a alcanzar al pozo observatorio, el pozo donde tengo la memory. Bueno, este ejercicio les pido si lo pueden hacer. Es un ejercicio propuesto para que ustedes fijen estos conocimientos. Entonces, lo que vamos a tener es que ese problema lo vamos a poder resolver si seguimos la solución de Dake, ¿sí? Que sería esta que tenemos acá. Tendremos que utilizar la exponencial integral con minúscula. Si usamos Tarek, que utiliza unidades de campo, tendremos que usar la exponencial integral con mayúscula. Y la fórmula con los factores de conversión para convertir a unidades de campo. ¿Sí? Por supuesto, supongamos que utilizamos, no sé, Dake. Este R, para el problema, este R va a ser 3.000 pies. Bueno, pero esos 3.000 pies los vamos a tener que poner en metros. Esto lo vamos a tener que convertir a metros, por ejemplo. Porque esta fórmula, esta está hecha para el sistema internacional, por ejemplo.
En cambio, si usamos Tarek, podremos usar directamente acá R en pies. ¿Sí? Por supuesto, el tiempo lo vamos a tener que poner acá en horas. Mientras que acá lo tendríamos que poner en segundos. Si usamos sistema internacional. O sea, el problema lo podemos resolver con la 21 o con la 22, pero si usamos una, tenemos que ver el tema de las unidades que sean coherentes, ¿sí? Con la fórmula que estoy utilizando. Respecto de la aproximación logarítmica que se puede utilizar, la aproximación logarítmica se puede utilizar con absoluta confianza cuando x es menor que 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 es por acá, ¿no? 10 a la menos 1. O sea, en toda esa zona, el logaritmo y la exponencial integral coinciden. Eso significa que en el desarrollo en serie que yo les mostré antes, vamos a tomar solamente el primer término, o sea, me refiero a este desarrollo, vamos a usar solamente el primer término. Entonces, si usamos la exponencial integral de Dijk, el desarrollo simplemente que significa una aproximación, esto no es igual, es parecido, ¿sí? Bueno, esta va a ser la aproximación válida siempre que x sea menor que 0.01. Este gamma que aparece acá es la constante de Euler, les decía, que tiene un valor, bueno, que ahora no me acuerdo exactamente, después en todo caso, bueno, lo buscan, pero bueno, usando esta aproximación, la ecuación 21 va a quedar de esta manera, como la 23. Fíjense que ahora aparece el logaritmo en lugar de la exponencial integral. Acá está hecho, está aplicada la ecuación 23, ¿sí? Pero está considerado que R es igual a RW. O sea, si R es igual a RW, ¿sí? Estoy metiendo acá un valor muy chiquitito. O sea, lo que estoy diciendo es que en R igual, chicos, se corta y ya los dejo en libertad, ¿eh? En R igual a RW se cumple seguro que X va a ser menor que 0.01. O sea, lo que les estoy diciendo es que la aproximación esta es particularmente importante para obtener la presión en el pozo, o sea, cuando R vale RW. Esta presión es la presión en el pozo y se expresa así, PWF, que significa presión de pozo en flujo o fluyente. ¿Sí? Entonces, esta expresión, la 23, me da la presión en el pozo, ¿sí? Y ya tiene incorporada la aproximación logarítmica. ¿Por qué? Porque en R igual a RW, X va a ser muy chiquitito siempre y se va a cumplir la aproximación. O sea,
se van a cumplir las condiciones de que X, al ser menor que 0.01, me va a garantizar que voy a estar en esta zona. ¿Mm? Bueno, esta aproximación logarítmica también se puede hacer con el logaritmo decimal. De hecho, Tarek utiliza logaritmo decimal en lugar de natural, y la aproximación para la presión del pozo, para la presión del pozo fluyente, está dada por esta ecuación 24. Ecuación 24. O sea, la aproximación puede hacerse con el logaritmo natural o con el logaritmo decimal. Si usamos el logaritmo decimal y, por supuesto, unidades de campo, la solución que podemos utilizar es la 24. Bueno, quedaría para ver el problema del daño de formación. Daño de formación, que es un problema que aparece en los pozos, fundamentalmente como consecuencia de que durante la perforación del pozo hay ingreso de, por ejemplo, lodo de perforación a la formación hasta una cierta profundidad, que genera un volumen dañado que estaría representado acá por esta zona sombreada. O sea, hay una zona hasta un cierto radio, hasta a una cierta distancia desde el pozo hacia adentro, que queda alterada por este problema de que la perforación del pozo no es algo gratuito, o sea, uno por el simple hecho de perforar ya está alterando el reservorio. Y mucho más cuando se piensa que el lodo de perforación puede filtrar hacia adentro. O sea, filtrar significa que a partir de la presión del lodo, ¿sí?, yo puedo tener ingreso del lodo y del fluido base del lodo, por supuesto, al espacio poral del reservorio. Eso puede generar entonces una alteración en la permeabilidad del reservorio en la zona dañada. Esa zona dañada habitualmente se conoce como la piel del pozo o skin. ¿Sí? Skin es, en inglés, es piel, ¿sí? O sea, hay una profundidad, ¿sí?, una parte del reservorio vecino al pozo que resulta alterado. Ese espesor, que sería como la piel del pozo, si bien puede ser más importante, o sea, podemos tener daño varios centímetros hacia adentro, está producido fundamentalmente por el problema del lodo durante la perforación, no solo del lodo, o sea, el lodo está constituido por fluido base, pero también tiene materiales en suspensión. Esos materiales en suspensión son sólidos. Los sólidos pueden ingresar al espacio poral y reducir la permeabilidad original. Pero además, el fluido base del lodo de perforación, por ejemplo agua, puede generar hinchamiento de arcillas, con lo cual también voy a tener un problema de reducción de permeabilidad en la formación.
en la roca reservorio. También pueden formarse emulsiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se mezcla el agua, por ejemplo, del lodo, y los hidrocarburos, pueden generarse esas emulsiones que también generan un daño. Todo esto asociado a la perforación. Pero también durante la vida productiva del pozo puede haber migración de finos desde el interior del reservorio hacia el pozo, finos que pueden quedar atrapados en la zona vecina. Puede haber problemas de deposición de parafinas y asfaltenos, esto es muy frecuente. Puede haber precipitación de sales o incrustaciones, la palabra en inglés es scale, o sea, precipitación de sales, ¿por qué? Porque cuando los fluidos van hacia el pozo, en la zona cercana al pozo se produce una caída de presión muy grande y eso desde el punto de vista termodinámico puede favorecer que sales que están disueltas, por ejemplo en el agua, al disminuir la presión pueden precipitar y depositarse en el espacio poral. Todo eso constituye este problema de daño. Pero bueno, el daño lo vamos a ver en la clase que viene. O sea, hay una teoría que está representada acá en esta diapositiva y en estas que siguen, y ese daño de formación se evalúa a través de un coeficiente de daño, o sea, se asigna un coeficiente S que mide el daño de formación. Ese coeficiente S de daño está definido a través de una teoría que no la voy a dar hoy para no abrumarlos, pero sería este coeficiente de daño o factor de daño, que está vinculado con el delta P, o sea, con la caída de presión adicional que produce el daño, a través de estas relaciones. Bueno, finalmente ese daño de formación puede incorporarse en las soluciones, o sea, la presión del pozo puede depender ahora también del daño de formación. Pero bueno, esa inclusión del daño de formación en la solución de la ecuación de difusividad lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, chicos, ahora les mando el Excel con la función exponencial integral. Y les mando un saludo porque ya se corta. Gracias.